El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que yo creo que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial todavía ha dejado estas secuelas y yo creo que el año pasado, aunque empezamos a querer aterrizar cada uno de estos puntos que empezaron a surgir emocionales en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, con esta nueva normalidad, no ha dado tiempo y actualmente estamos viendo cómo sigue afectando aún más esta pandemia que estamos viviendo y justamente vamos a abordar este tema con Cintia Zárate, quien es fundadora del Espacio de Desarrollo Integral Cocotli, a quien le doy la más grande bienvenida. Estábamos en contacto, Cintia, por otra modalidad que teníamos en el programa y ahora es un gusto poder verte, poder tenerte ahora. Y gracias, Cintia. Vamos a estar hablando de este tema muy importante, cómo poder manejar este estrés que surge ahora en los niños, más con esta situación. A lo mejor ya estaba este estrés, pero ahora surge más a raíz de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y yo creo que para los padres, madres de familia que nos están escuchando, maestros, educadoras, va a ser de mucha utilidad. Hola Ana, pues igual un gusto saludarte, como tú bien dices, en esta nueva normalidad que nos está tocando en esos tiempos. Pues sí, lo dices muy bien, cómo manejar el estrés en estos tiempos. Si de por sí anteriormente el estrés ya era una situación complicada para todos, sí, ahora la situación de estrés en pandemia se vuelve todavía aún más caótico. Para esto es muy importante saber qué detona el estrés en las personas, pero en este caso vamos a hablar de los niños. El estrés en los niños lo detona ya sea un cambio o una adaptación. Un cambio puede ser alguna situación que se cambie de casa, que se cambie de escuela, alguna pérdida de algún familiar o alguna situación así relevante. Una adaptación es lo que nos pasó a nosotros ahorita. Cuando los niños entran a la escuela, se hace lo que es una adaptación de 2-3 horas para que el pequeño se vaya familiarizando con todo el entorno escolar, vaya conociendo a las maestras, a sus compañeros, todas las situaciones en su nivel de vida. Ahora con la pandemia, pues nos hicieron adaptarnos casi a la fuerza. Por eso es que ahora el estrés ha detonado no solamente en niños, en adultos, pero sí ahorita en especial pues vamos a hablar de los niños. ¿Cómo se presenta el estrés en los niños? Se presenta con dificultad para concentrarse, con mal humor, con rutinas de sueño que antes sí tenía y que ahora no, que ahora comía y que ahora no. Hay niños que no comen por ansiedad. Todo depende mucho también de la edad de cada niño. Hay 3 áreas muy importantes que tenemos que valorar en los niños. De repente pensamos que los niños no se dan cuenta de las cosas, son como a veces pensamos que es como un mueble, un niño, y que no tienen pensamientos ni situaciones. Entonces es muy importante nosotros como papás estar al pendiente del pensamiento de nuestros niños. ¿Y cómo lo vamos a hacer con un niño? Un niño lo puedes hacer a través del juego. El niño a través del juego te demuestra todo lo que está pensando, incluso si pinta algo, si canta, si modela plastilina, de su lenguaje corporal, él también nos puede decir muchas cosas. Entonces, el primer punto es el pensamiento. Saber, preguntar y observar a mi hijo, y si hay actitudes que antes no las tenía y ahorita las tiene, pues estar muy alerta. Ahora hablamos de la emoción. Las emociones es algo muy importante. Decir, entiendo, estás enojado. Muchas veces, si el niño está enojado, decimos, ay, tú no debes estar enojado, o ¿por qué te enojas? De repente pensamos que ellos no se pueden enojar. Entonces, es muy importante ser empático con sus emociones. Si el niño está enojado, decir, ¿estás enojado? ¿Qué te molesta? ¿Por qué te enojaste? ¿O qué te pasa? Porque también puede ser que de repente tenga hambre o no se ha bañado, y eso también realice esa emoción. Ahora también a través de sus conductas, ¿sí? Puede ser una conducta totalmente que el niño se aísle o quiera demasiada atención, o sea, te puedes ir como a los 2 extremos. Entonces, cuando un hijo se aísla, lo importante es como llegar a él, platicar, tratar de dialogar, obviamente en la edad. No te vas a poner a dialogar con un bebé o con un niño de 2 años, pero sí con un niño, yo considero de 5 años a 12 años, sí puedes conversar y pueden darte un poquito más de información. Con los amigos más pequeños, con ellos podemos jugar, podemos pintar,
podemos cantar, podemos hacer actividades donde ellos, a través de la situación que estén viviendo, con su conducta nos van a demostrar si está enojado, si está triste, si está enfadado o si está realmente muy estresado. El estrés afecta de manera diferente a los niños, ¿sí? No es lo mismo el estrés de un bebé. A un bebé, ¿qué le puede estresar? A un bebé te estoy hablando de una edad de 6 meses al año. Le puede estresar que esté en su cuna y que está llorando y que nadie demande su situación, que tenga hambre, que esté sucio, que tenga sueño. Esa es una situación que pasa en el área de lactantes y se estresan los niños. ¿Por qué? Porque sienten que no le estamos dando la atención necesaria. Ahora, nos vamos a un niño de 2 o 3 años, que es cuando el niño empieza a tener esta familiarización con las texturas, empieza a darse cuenta que ya camina, que ya puede ir para acá, para allá, y de repente el papá, no somos pacientes al darle de probar las ciertas comidas que les tenemos que dar. Entonces, hay que también variar muchas situaciones nosotros y manejar nuestra conducta positiva hacia ellos, porque puede estresar de que quiera comer verduras, que es importante que las coma, pero si yo se la doy una presentación que no le gusta, pues no las va a comer y simplemente eso le va a estresar. Y el momento de la alimentación, ¿cuántos papás no pasan por esto? Que la alimentación es estrés para la familia porque el niño o no come nada o no come nada. Entonces el niño empieza a tener problemas de salud, la mamá empieza a estresarse y es como una cuestión caótica. En una cuestión un poquito más grande, ¿qué puede estresar a un niño? Inconscientemente los adultos estresamos a los niños. Ahorita no hay hábitos mucho de ir a la escuela, pero estamos en casa, entonces de repente es, párate, que ya te conectaste, o no te vas a conectar, que ya es tarde, que esto, que el otro. Entonces, esas pequeñas cositas sí hacen un estrés colectivo en la familia. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar, esos hábitos sobre todo. Ahorita lo que les puede estresar a los niños en la cuestión preescolar, lo que yo veo, es que esta situación, como estamos tú y yo en la tableta, podemos platicar, pero nos quita toda la emoción, Ana. Como cuando estamos en el estudio y platicamos, Claro, es sí. muy diferente, es totalmente vivencial. Ahora, con los niños en una etapa preescolar, ¿qué les importa? Tú cuando eres niño lo que quieres es jugar. Jugar. Allí tú aprendes a través del juego, por eso son actividades lúdicas. Y ahorita los maestros, las escuelas se presentan con este gran reto, porque es mantener a un niño de 3, 4, 5 años, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta 6 horas, dependiendo la metodología que lleve cada colegio. Y por eso es ese estrés que tenemos ahorita muchos en las cuestiones escolares con los alumnos también. Y hay un estudio que se realizó donde dice que los papás dan de 50 a 100 órdenes en una hora. Siéntate, ya le pegas a tu hermana, agáchate, dobla, o sea, muchas órdenes que inconscientemente lo hacemos. Entonces, ahorita considero en esta situación de pandemia, donde todos estamos en una burbuja, aunado de las situaciones que también los padres atraviesan con el trabajo, el trabajar en casa también es súper complicado. Es, yo creo que más difícil a estar laborando como laborábamos antes. Entonces, porque no solamente tienes que estar al pendiente de la cuestión laboral, también tienes que estar al pendiente de si el hijo está en clase, y si es hora del recreo, y si el jefe te está llamando, y si llega el del gas, que muestra la tarea, exacto, sí. Exactamente, ¿no? Entonces son situaciones que yo creo que ahorita es por eso esta afectación caótica que está pasando en la cuestión, no solamente en México, en el mundo estamos viviendo esta situación. Ahora también hablemos de las expectativas que tienen los papás, que eso es bien importante en la cuestión de emoción, porque un papá puede estar pensando y eso pasa mucho en la vida escolar. Cuando tú tienes una vida escolar, como es mi caso, llegan papás de un tercero de preescolar y que dicen que tienen que leer. Los papás ahora, algunos traen una idea de, si mi hijo lee a los 5 años es un genio. Muchas veces sí, eso tenemos capacidades diferentes y las podemos ir desenvolviendo cada una, pero no necesariamente. Entonces, también las expectativas que tú te creas te estresan, porque cuando tú crees algo en tu mente y no sucede, te estresa.
Claro. Y no, aparte de eso, también estresas a la persona que estás exigiéndole lo que no te puede dar en ese momento, no que no te lo pueda dar, te lo va a dar en el momento que ese ser humano lo ocupe, o sea, su desarrollo intelectual. Entonces, eso es algo que sí pasa mucho. No creas expectativas. Muchos papás que tienen 2, 3 hijos, es que mi primer hijo era así, pero el segundo no, o el tercero. Todos son diferentes. Y no puedes poner expectativas sobre uno o sobre otro. Entonces, hay que tener pensamientos reales, que sabemos que nuestros hijos pueden, y motivarlos sobre todo. Y también hablar ahorita, esto de la pandemia también nos da mucha reflexión para mí, que saber que hay personas que tal vez eran muy, muy buenos en el colegio y que lo siguen siendo, pero que tal vez eran demasiado visuales o tenían más desarrollado el tacto, el gusto, y que ahorita no está siendo posible. Entonces, cada uno vamos teniendo nuestro propio desarrollo a través de nuestras propias vivencias. Entonces, eso es muy importante. No crear expectativas con los hijos, porque me frustro yo y me estreso yo y voy a estresar y frustrar a los que están a mi alrededor. Te voy a dar algunos puntos de equilibrio donde tú puedes darte cuenta. El ser humano necesitamos tiempo de ocio, necesitamos tiempo con los amigos, con la familia, con los hermanos, con el vecino, que esto pues ya vamos a cumplir un año que estamos teniendo pues no la relación social como tal. Sí. Es muy escasa, entonces también es algo que afecta mucho en este momento, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Busca alternativas, no decir de que salgas a la calle a tener amigos, pero si tienes algún familiar que coincide con la edad de tu hijo o algún vecino y sabes que se cuida como tú te cuidas, entonces ahí puedes hacer una situación social. Te sirve a ti para hablar con otras personas también y sobre todo en esta etapa que los niños socialicen un poco y puedan jugar. Claro. Hay que ser más flexibles al educar, lo que hablábamos de las expectativas. No ser totalmente tajantes en lo que queremos. Dejar que ellos también tengan sus procesos de aprendizaje y nosotros jamás tener comparativos, porque si tú empiezas a comparar, entonces no eres flexible. Entonces, ser flexible, deja que tu hijo o hija aprenda a través de sus propias capacidades, habilidades, situaciones, déjalo que sea lo que tenga que ser en algún momento de su vida, apóyalo, muéstrale varias cosas, le puedes enseñar a dibujar, a bailar, a cantar, no sé, lo que pueda el niño querer en ese momento. También algo que funciona mucho en estos momentos para una edad preescolar, te estoy hablando incluso si hasta 10, 12 años, un rincón seguro, ¿sí? Pon un rincón seguro en tu casa, donde sea un tipi, una casita o unas sillas con una cobija, ocupa tu imaginación. Entonces, y acomódalo de acuerdo a las situaciones que le gusten a tu niño o a tu niña. Y cuando tu hijo esté pesado, dile, ¿estás enojado? O sea, hay que reconocer las emociones que él tiene. ¿Estás enojado? ¿Estás estresado? ¿Qué te pasa? No, estoy bien enojado. Tienes que ir a tu lugar seguro unos minutos, piensa lo que está pasando y respira. Nosotros anteriormente teníamos lo que es la meditación para niños y realmente la meditación les ayuda muchísimo a los niños y no tiene que ser una meditación, tú te imaginas que vas a estar levitando 3 horas, sino porque en los niños no puede ser así, pero si tú a uno lo pones a respirar, hay muchos tutoriales en internet que puedes buscar cómo ayudar a mi hijo a meditar. Y meditar no habla de una cuestión religiosa. La meditación habla más de una sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los animales, como hacia el entorno que nos rodea. Entonces, unas respiraciones de león, como le decimos, de 1 minuto, 2 minutos, créanme que les ayudaría mucho a los niños en una cuestión de estrés. Cintia, sobre todo este punto que tú mencionabas, que es muy importante que lo mencionaste en otros programas anteriores, el que tú puedas llevar tu hija o tu hija a natación, a básquetbol, a diferentes deportes. Entonces, yo creo que es muy importante que vayas
con tu hijo, con tu hija en los primeros años, sin transmitir tal vez tus propias emociones de que mira, es que yo fui basquetbolista y yo quisiera que tú fueras, no, o sea, completamente neutral, eso sí, lo que aplicando un poco lo que nos estás comentando, Cintia. ¿Y qué te gusta? Vamos, no te gustó, no importa, lo cambiamos, porque es una etapa en la que debe de él o ella ver, explorar las opciones que él o ella tienen, ¿no? Y sobre todo, Cintia, esta importancia, ¿no? De poder conocer a tu hijo. Otra vez nos lo recalcas, que es muy importante el poder en este proceso que estás con él, con tu pequeño o con tu pequeña en esta pandemia, poder conocerlo aún mejor. Así es, exactamente, Ana. La presión de presionarlos en el aprendizaje, no. Si nosotros como adultos, voy a poner un ejemplo, como nosotras las chicas, que nos gusta el pelo amarillo, pero de repente rojo, pero de repente morado, pero de repente la blusa, digo, y ya somos personas adultas, tenemos una capacidad de decidir. Ese es un Exacto. ejemplo. Sí. Ahora vámonos a una edad preescolar. Yo era muy buena nadando. Pues qué bueno que tú, pero tal vez yo no soy buena nadando, yo soy buena tejiendo o Exacto. soy buena haciendo otras cosas. Sí. Entonces, es a lo que vamos. Hay que ser empático. Yo lo pienso con las emociones, pero también con las exigencias que ponemos a veces. Y piensa, a veces piensa tú como adulto y llévalo a una edad más pequeña o una etapa adolescente, ahí sí te topas con pared, porque por eso son estos retos, esos desafíos, ¿no? Tan Sí. constantes. ¿Por qué? Porque me pones lo que tú quieres, no lo que Exacto. yo quiero hacer, que es lo que pasa en la adolescencia, ¿no? Porque ahí Exacto. ya el adolescente totalmente ya está en formación de vida y ya te está diciendo lo que quiere ser. Ahora vamos a hablar de algo que también es muy importante, la alimentación. No es que existan alimentos que estresen, pero sí hay ciertas sustancias en los alimentos que sobreestimulan a los niños y de repente los queremos parar cuando yo les acabo de dar algún factor estimulante y están como, pero como cascabelito, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, hablemos de que a los niños, lo que yo sugiero, y yo creo que algunos nutriólogos con los que yo he estado platicando en algunas mesas de debates que hemos tenido, lo que es la cafeína. Hay muchas mamás, y en México, y me ha tocado ver a personas que les dan a sus hijos café, estos bebidas que venden enlatadas o de caja, un refresco. En Mamilas me ha tocado ver cómo una persona vacía un refresco a un bebé, ¿no? Los azúcares, todas estas alimentación artificial es un detonante para su organismo y es un detonante para la activación. Entonces, si tú vas a un restaurante, porque luego dicen es que mi hijo es demasiado hiperactivo, pero si tú vas a un restaurante con un niño de 2 o 3 años y le pides su sopita, pero también le pides el jugo de caja y vas a estar platicando 2 horas con tu comadre, obviamente el niño no está diseñado en esa etapa para estar sentado. Exacto. Y estás en ese imperativo y empiezas a señalar y empiezas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La alimentación. No da, y eso no lo da más para los niños, también para nosotros. Comer comida sana, es como decimos en el espacio siempre, comer comida sana. Digo, de repente se vale el gustito, ¿por qué no? También se vale darse el gusto, pero no todos los días. Entonces es muy importante que los papás cuiden la alimentación porque recuerden que es un estimulante. Si son las 7 de la noche y tú le das un jugo, una galleta, un pastelito de chocolate, lo vas a superactivar. Mejor a esa hora darle una manzana picada o un arroz con una pechuga, con verduras hervidas, o incluso una tostadita de frijol que les encanta, con lechuguita, piquito de gallo, quesito. O sea, sí hay muchas cosas que tú como papá puedes mejorar. Muchas veces es que no tengo el tiempo, pues sí, muchas veces nadie tiene tiempo, pero para alimentación yo creo que es muy importante que todos ocupemos pues el tiempo para tener, recuerda que comes, eres lo que comes muchas veces. ¿No? El tiempo se hace también, entonces no tengo tiempo, pues habrá un espacio que tú puedas hacer para poder
sobre todo enfocarte en esto, porque como lo decía Cintia, ahorita cada alimento que ya trae químicos, incluso para nosotros como ya adultos, que trae químicos que ya están muy procesados, habría que ver a ti cómo te pones simplemente estos productos que le estás dando a tu hijo. Si te hacen daño, entonces ¿por qué se los das a un pequeño o una pequeña? Y sobre todo este tema, Cintia, bueno, no es ahorita el punto, pero de la obesidad infantil, que actualmente hay más y más casos, ¿no? Entonces, sobre todo prestar atención en eso también, porque lo que comemos sí nos genera también un estrés en nosotros. Entonces, puede ser que tu hijo esté estresado y como dice Cintia, para calmarlo, le das que el chocolate, que el jugo, después eso se le va a generar un hábito y cada vez que esté estresado va a recurrir a esos alimentos. Entonces, saber también manejar su estrés mediante estos alimentos, ¿no? Ahorita le voy a dar 5 pasos. Yo siempre les digo, no es como, esos 5 pasos es una receta, no es una receta. Son sugerencias que te pueden servir, que las puedes tomar y tal vez de las 5 te funcione una o tal vez no te funcione ninguna y eso te haga buscar todavía más alternativas. Yo solamente tengo 5. Mantener la calma. Hay que mantener la calma, es como cuando dimos el tema de berrinches, ¿no? Si el niño hace berrinche, la mamá hace berrinche. Entonces, ahí no aplica. Acá pasa lo mismo. Si mi hijo está estresado, yo no me puedo estresar con él. Tal vez me preocupa que esté estresado en lugar de estresarme con él. Entonces, mantén la calma, mantén una rutina y establece límites, lo que yo decía. Nos sacaron de la rutina, nos sacaron de nuestro entorno, nos sacaron. Entonces, el estrés es un cambio o una adaptación y fue muy rápida para todos. Entonces, yo sugiero que mantengamos rutinas en casa. Si yo me despierto, mis clases son de 8 a 12, pues vamos a despertarnos a las 7 para que puedas comer algo antes de estar en la clase, o puedas bañarte, tender tu cama, o sea, tener estas rutinas. No quiere decir que yo estar en casa, quiere decir que todo el día tengo que estar, ahora sí que en flojo o en floja. Entonces, sí, actívate en estas rutinas. Los límites muy claros también. Es muy importante en las edades, ¿no? Sobre todo preescolares, de primaria y de secundaria, los límites son claros. Y eso no quiere decir que yo soy una persona totalmente como que yo tenga ese poder o esa autoridad. No, tienen que ser límites claros y con amor. Hay cosas que no se van a negociar con los niños. Para mí es la comida, el sueño y el baño. Esas son cosas básicas en la vida que no se tienen por qué negociar. Hay días que se vale, que da flojerita y demás, digo, también hay que ser flexibles, pero no puedes hacerlo un hábito como tal. Entonces, mantén rutina, establece tus límites, te va a ayudar mucho. Ahora, activarse juntos. Activarse juntos en las situaciones o actividades que te gusten a ti o a tu hijo o hija. Puedan, ahorita es un poquito complicado, pero por lo menos dar la vuelta a la cuadra, sacar la mascota, busquen información de yoga. La verdad, el yoga me ha funcionado bastante bien en lo personal y en lo laboral. O alguna clase de baile, de arte, de manualidad, de jardinería, de pintura. Ahora sí que tienen que activarse los dos. No quieras decirle, ay, haz esto, ¿por qué lo va a hacer? Entonces, los niños necesitan mucho acompañamiento todo el tiempo. Entonces, yo creo que es algo que sí lo tienen que hacer los papás, ¿no? El activarse juntos y el involucrarse, pasar tiempo de calidad. Si vas a pasar tiempo de calidad con tu hijo, olvida el celular. No te va a ayudar mucho. Y también por eso tú pon tus rutinas. Si trabajo de cierto horario a cierto horario, pues en este horario tengo por la tarde 1 hora o 2 para poder dar un tiempo de calidad. Te va a ayudar a ti y le va a ayudar mucho a tu hijo. Y es muy importante ayudarlos a que se conecten con sus emociones, que nos digan cómo se sienten. Nosotros no adivinar, no decirle, ¿estás enojado? Pues no, que ellos aprendan a decir su emoción. Estoy enojado, estoy triste, porque puede ser que no esté enojado y que esté triste, pero como está haciendo esto, ya decimos que está enojado y tal vez sea un lenguaje corporal de tristeza. Entonces, eso es muy importante para mí que lo tomen los papás en casa. Y hablando sobre este centro de desarrollo integral, Cocotli, Cintia, y del trabajo,
para aquellos padres y madres de familia que nos están escuchando, ¿cómo manejas tú también estos recursos para que puedan los radioescuchas conocer un poco más acerca pues de este manejo de estrés desde tu perspectiva? Mira, a nosotros el espacio se cerró como todos los espacios cuando inició la pandemia. Ahora tampoco es que estemos abiertos. Atendemos a niños en situaciones también complicadas o que se acercan de estrés y demás, con previa cita. Entonces, es una previa cita, es directamente conmigo, manejamos todas las medidas de seguridad, se manejan por horarios también y por día, no estamos saturando ningún grupo ni ninguna situación porque no es la intención, la cosa es cuidarnos todos. Y de ahí el niño o niña viene con el papá o la mamá, se hace lo que es una entrevista inicial, salgo los aspectos que va teniendo cada alumno y sobre eso trabajamos, o sea, realmente trabajamos sobre la situación del niño. No algo que sea así, no, porque es una educación libre también la que nosotros aquí, una formación, más que educación, nosotros tenemos una formación libre, pero a través de hábitos y de valores también. Gracias, Cintia Zárate, por estar el día de hoy con nosotros, por estar aquí en Sexto Sentido. Ya te extrañábamos. Ay, yo también, Anita, te extrañaba mucho. Pues muchas gracias nuevamente, Cintia, y gracias a todos los que nos escucharon a lo largo de este programa.